vamos a hablar de 911 y de cómo la decisión de asesinar a uno de los personajes principales de la serie posiblemente ha arruinado el futuro de esta con los fans. Porque, en serio, ¿qué rayos estaban pensando con esta elección? Como siempre, no se olviden de dar un like, suscribirse y comentar. ¡Gracias! Primero, ¿qué es 911? 911 es una serie que comenzó en Fox, pero que desde la 7ª temporada se transmite por ABC. Este show, creado por Ryan Murphy, Brad Falchuk, Tim Minear, sigue a las personas involucradas en los servicios de emergencia, centrándose en las personas de la estación de bomberos 118. Desde un comienzo, la serie te lanza sin paracaídas ni ninguna parada al corazón de las emergencias que se pueden dar en Los Ángeles. Claro que el show no solo te muestra las emergencias que se pueden dar, sino también te va enseñando la vida de los rescatistas que salvan el día cada vez que pueden, mostrando cómo ellos tienen vidas privadas con problemas personales, cargas emocionales y relaciones más allá de las que se forman con sus equipos de trabajo. La serie está conformada por personajes como Evan Buckley, más conocido como Buck, que está comenzando en la estación, Bobby Nash, el capitán de la 118, Henrietta Wilson y Howard Hahn, dos paramédicos con años de experiencia que además son mejores amigos, a Tina Grant, más adelante Grant Nash, una sargento de la fuerza policial y futura esposa de Bobby, Evie Díaz, que aparece a partir de la 2ª temporada de la serie junto con su hijo de 7 años, Christopher, entre otros. Antes de comenzar, deben saber que este video contiene fuertes spoilers de la serie, en particular de la temporada 8, por lo que están advertidos. A ver, para estar al día, Bobby Nash, interpretado por Peter Krause, ha sido el capitán de la 118 durante toda la serie, a excepción de unos pequeños momentos en los que no pudo ser el capitán de forma activa. Además, Bobby es la roca de la 118, es una figura paterna para el equipo, en especial para Buck, y es a quienes todos van a buscar cuando necesitan un consejo o que alguien los escuche. El personaje tiene un pasado muy oscuro y doloroso, considerando que antes de ir a ser el capitán de la 118, perdió a toda su familia en un incendio que provocó por accidente, y también se siente culpable por las muertes de cientos de personas que vivían en su edificio. Además, él luchaba activamente contra el alcoholismo y buscaba constantemente redimir sus errores, mientras iba creando una nueva vida con Athena, los hijos de ella, May y Harry, y con el equipo. El tema viene de que la 8ª temporada fue dividida en 2 partes. Y es durante el rodaje de la 2ª parte de la temporada que se da una filtración en redes sobre un suceso que preocupó a muchos fanáticos, ya que en Twitter y TikTok se filtraron fotos y videos de lo que se reconoció como el funeral de Bobby. Por supuesto, antes de que saliera el episodio y teniendo solo las fotos y los videos como prueba de lo que iba a ocurrir, muchos fans se negaron a creer que esto era cierto, al punto en que algunos pensaron que todo era una broma por parte de los productores y otros comenzaron a crear teorías sobre la posible supervivencia del personaje y sobre cómo, posiblemente, lo que se había visto no era verdad, sino que era una escena que se había sacado de contexto. Sin embargo, en la 8ª temporada, durante el episodio 15, el equipo de la estación 118 responde a una llamada a un laboratorio, y es durante este incidente que Bobby y Howard, más conocido como Chimney, son expuestos a un virus mortal. Para resumir un poco lo ocurrido, Bobby no revela que él ha sido expuesto al virus para que Chimney reciba la única vacuna que estaba disponible, y después de despedirse, fallece. Ya, ahora, desde un comienzo es obvio que nadie quería esto, ni los fans, que es evidente por las reacciones que se dieron después de la filtración y por las reacciones después del episodio, ni los actores, porque incluso Tim Minear, que es la mente maestra detrás de esta muerte, dijo en una entrevista con Entertainment Weekly que él tuvo que llamar a los actores para decirles, y ellos
primero no le creyeron y después intentaron negociar con él para que no matara a Bobby. Claro que Tim también dijo que apenas los de la productora le dieron el visto bueno, él habló con Peter sobre el tema y que Peter se portó bien al escuchar las noticias, pero era evidente que fue muy emocional y con esto es bastante obvio que si bien Peter lo aceptó, tampoco es que quería este final. Y no es que los actores se quedaran callados sobre el tema. En una entrevista, Kenneth Choi, que interpreta a Chimney, se puso a llorar y dijo que la salida de Peter no tenía sentido y que literal se peleó con Tim para que cambie su decisión. Angela Bassett, que interpreta a Tina, la esposa de Bobby en la serie, le dijo a The Hollywood Reporter que la noticia los tomó a todos por sorpresa y que en realidad fue inconcebible para ella que Bobby falleciera. Y también está que Oliver Stark recientemente dijo en Good Morning America que él se quedó en shock cuando le dijeron la noticia. Y no es sorpresa que estén en shock, tristes y que no entiendan por qué pasó esto, ya que varios actores en entrevistas, comentarios, publicaciones en redes se refieren a Bobby y a Peter como figuras paternas dentro y fuera de pantalla. Entonces es obvio que esto les ha golpeado duro. Y claro, es cierto que los actores son profesionales y que entienden que dentro de todo ellos no pueden cambiar las decisiones de los escritores, pero es evidente que la muerte de Bobby ha sido demasiado dolorosa para el cast y que si hubieran podido la habrían evitado. Sí, estoy considerando a Tim Miniar como parte de los problemas, pero es más que nada por los motivos que utiliza para justificar el haber matado a Bobby y por qué estos no tienen sentido en realidad. A ver, primero, Tim dijo que quería sacudir la narrativa y que deseaba que cuando hubieran eventos de gran magnitud, los fans sintieran que había riesgos reales y que para lograr esto necesitaba que hubiera una muerte de uno de los personajes principales. En otras palabras, él sintió que los fans estaban comenzando a sentirse muy cómodos y estaban confiados en que todos iban a estar bien al final. Entonces decidió que todos los fans debíamos sentir esta pérdida significativa para que ya no fuéramos complacientes. Y no sé ustedes, pero lo que puedo sacar de esto es que el escritor quería castigar a los fans por pensar que todos estarían a salvo. Otro motivo es que, según Minian, la muerte de Bobby tenía sentido porque ya que había comenzado la serie con un deseo de morir y que es gracias a la familia que fue creando durante la historia que comenzó a apreciar la vida de nuevo, obviamente Bobby se iba a sacrificar para salvar a su familia elegida. Vale, entiendo que esto sí podría ir de acuerdo al personaje de Bobby, ya que es característico de él la idea de sacrificarse por una de las personas que ama, eso sí, pero esta no es una culminación satisfactoria de su viaje, no importa cuántas veces lo diga el escritor. Si querían tener una culminación satisfactoria, Bobby se podría haber retirado y haber dejado su puesto como capitán, viviendo tranquilamente junto a Tina y haciendo sus parrilladas de los fines de semana con los del equipo. Ahora, Miguel en un punto explicó que la muerte de Bobby tendría un efecto dominó en las historias y en cómo se iban a desarrollar los personajes después de lo ocurrido. Y es verdad que nadie puede decir que esto no va a pasar, ya que es evidente que la muerte de Bobby va a tener un efecto sobre los personajes. Pero no sé qué tanto vaya a dar una nueva vida a la historia de cada personaje. Porque como fue la reacción por parte de los fans y los actores, más se siente que la muerte de Bobby, que era la figura paterna, la brújula moral y el corazón de la estación 118, solo va a empujar a que los personajes vayan por malos caminos o que tomen decisiones irresponsables debido al duelo. Y bueno, también está el hecho de que Tim mencionó que tenía la intención de inyectar una dosis de realidad con la muerte del personaje. Y no lo puedo negar, tengo muchos problemas con respecto a este motivo. En especial porque la serie se ha construido básicamente en momentos que desafían la lógica y que terminan con sus protagonistas saliendo victoriosos sobre la adversidad que enfrentan. Porque si querían darle realismo a la historia, literal, muchos personajes no se hubieran recuperado tan fácilmente después de pasar por traumas severos, tanto físicos como emocionales, ya que si vemos la serie, todos tienden a recuperarse a una velocidad tan rápida que parece un flash. ¿O qué tal el hecho de que las emergencias que enfrentan los personajes están mágicamente conectadas con sus vidas personales?
Es decir, hay un accidente y coincidentemente es un familiar de alguno del equipo o un amigo o interés amoroso del pasado o actual. Y no es algo que haya pasado una vez, sino que pasa cada 2 episodios o mínimo 2 veces cada temporada. Al igual de que, mágicamente, Athena siempre es la policía a la que llaman cuando hay una emergencia en la que el equipo de la 118 ha sido llamado. Lo que me hace pensar que Los Ángeles debe tener muy pocos sargentos que patrullen las calles. O ya, yendo a un lado más extremo, si se estaba buscando realismo, varios de ellos hubieran muerto hace rato. En especial Buck. Es decir, el hombre sobrevivió que un camión de bomberos le aplastara la pierna, que durante su recuperación le diera un embolismo pulmonar, que tuviera coágulos en la sangre, que un tsunami arrasara con el muelle en el que estaba cuando él estaba en una medicina que hacía que su sangre fuera mucho más líquida, que le cayera un rayo encima. Eddie sobrevivió el casi ahogarse cuando un montón de tierra se derrumbó encima suyo cuando él estaba dentro de un pozo y que le dispararan. Chimney sobrevivió que una barra de acero le atravesara la cabeza. Y Athena ha sobrevivido que un avión se esté cayendo con ella adentro y que el crucero en el que estaba se hunda. Esto último ocurriendo cuando ella estaba con Bobby. Por lo que si buscaban generar una dosis de realidad en una serie, 9-11 no era el show para hacer esto. Esta serie era una historia que prospera en lo que otras fallan. En 9-11 se disfruta el poder ver la exageración, el melodrama y que los protagonistas se puedan enfrentar a lo imposible y de alguna forma totalmente inexplicable salir adelante. El intentar obtener un aspecto realista con la muerte de un personaje como Bobby no tiene sentido, ya que va en contra del tono y estilo que la serie había establecido durante 7 temporadas. A ver, desde un comienzo es evidente la molestia y tristeza de los fans por lo ocurrido con Bobby. Es decir, lo que ha pasado y los motivos que se han dado para justificar esta decisión en la historia simplemente han generado muchos sentimientos negativos. En especial, considerando que se siente como si se rompiera un pacto tácito que había entre la audiencia y los creadores del show. Para quienes no lo saben, un pacto tácito se refiere a una situación en la que 2 o más partes llegan a un acuerdo sin necesidad de tener una comunicación verbal o escrita de forma explícita. En este caso, el pacto se da entre el espectador y la serie al fingir que las acciones y situaciones imposibles y las resoluciones poco reales pero felices en donde los protagonistas se mantienen con vida y pueden seguir creciendo como personajes son normales dentro del universo ficticio creado para el show 9-11. Entonces, como es usual, el hecho de que el creador haya roto con el pacto tácito, que en este caso se da cuando se mata a Bobby, un elemento en la trama que es inusual y que no se ajusta al estilo establecido en las anteriores 7 temporadas, el espectador termina decepcionado, descontento y casi con esta sensación de traición. Entonces, esta molestia y dolor se han manifestado de diferentes formas por parte de los fans, como las reacciones en las redes sociales como Twitter, TikTok e Instagram, entre otras, en donde los fans expresaban su molestia e incredulidad por lo que había ocurrido con Bobby. Y esto se dio desde que hubo la filtración de las fotos y videos del rodaje de la ceremonia con el camión de bomberos, al punto en el que el hashtag Bring Bobby Back y Bring Bobby Nash Back, entre otros, se volvieron tendencia. Incluso hay un par de campañas de firmas activas en la actualidad, con la más popular teniendo 13.361 firmas verificadas. También las redes fueron utilizadas para expresar que, debido a la decisión de matar al personaje, se ha optado por dejar de ver la serie. Claro que por este lado no se puede ignorar que, debido a lo ocurrido con Bobby Nash, se ha dado una caída drástica en las calificaciones de la temporada en plataformas como IMDb, al punto en que en IMDb del episodio 14 al 15 la calificación bajó más de 4 puntos, pasando de un 8.1, una cifra que estaba dentro del promedio al inicio de la temporada, a un 3.8. Y esta cifra solo empeoró con el episodio 16, donde se ve el funeral de Bobby, el cual fue calificado con un 3.3.
Claro que no se puede ignorar que en el episodio 17 se tuvo una calificación de 8.6. Sin embargo, también se tiene que notar que la cantidad de calificaciones del episodio 17 son menos de la mitad de las calificaciones de los episodios 15 y 16. Asimismo, aunque podría considerarse como un efecto mínimo, el número de espectadores ha bajado en el episodio 17, perdiendo cerca de 1 millón de usuarios. Para el momento de esta grabación, aún no ha salido al aire el último episodio de la temporada 8, por lo que no sé cuánto es el rating del episodio 18. Y bueno, hay que agregar que los fans hasta ahora siguen creando teorías sobre cómo Bobby podría regresar o cómo en realidad no está muerto, lo que muestra que claramente nadie está listo para olvidarse de él. Vale, esto no es una consecuencia de por sí, pero es más como la incertidumbre que la muerte de Bobby provoca con respecto al futuro de la serie. Primero, Minian dijo que él creía que la muerte de Bobby tendría un tipo de efecto dominó que permitiría que los personajes evolucionen y que las historias de cada uno se renueven. Pero lo que ha ocurrido más se siente como que hay muchas dudas sin resolver y no se sabe cómo es que la serie va a seguir sin su capitán. En especial porque Bobby no era solo un hombre, él era el pegamento que mantenía unido al equipo. Todos iban con Bobby cuando tenían un problema, confiando en su liderazgo, su sabiduría y su capacidad para escuchar y apoyar a todos. Entonces, sin él, los miembros del equipo han perdido esta parte crucial en sus vidas, teniendo un vacío emocional muy grande. Y se siente como que esto solo podría contribuir a que el equipo de la 118 se sienta fracturado. No solo eso, sino que Bobby era la brújula moral del equipo. Con su sabiduría, él ofrecía una perspectiva clara en situaciones difíciles y siempre ayudaba a ver el bienestar a largo plazo de no solo las víctimas que trataban, sino también del equipo. Y muchas veces él era quien les ayudaba a tomar una pausa y pensar seriamente en cómo sus acciones podrían resultar si es que eran demasiado impulsivos. También está el hecho de que sin Bobby va a haber un vacío en el liderazgo de la 118, lo que hace que se presente la pregunta ¿cómo va a funcionar la 118 sin Bobby? Y esta pregunta solo va a reforzar el drama interno y los conflictos interpersonales que se pueden dar dentro del equipo, ya que la tensión y el estrés que son inherentes a su trabajo, combinados con el dolor por la pérdida, podrían exacerbar las discusiones entre los miembros de la 118. Y esto se ve también en la pelea que tuvieron Buck y Eddie en los días después al funeral, que es cuando Buck se enfrenta a Eddie por la nueva oportunidad del trabajo que se ha presentado en El Paso, ya que si bien esta pelea podría haber seguido el mensaje de sus dos grandes peleas pasadas, donde es claro que Buck y Eddie son muy importantes para el otro y que las peleas se dan porque sienten que la conexión que tienen entre sí está siendo amenazada, este no es el caso de esta gran discusión. Y también esta pelea muestra un cambio en la forma de actuar de Buck, ya que en el pasado Buck habría escuchado y validado los sentimientos de Eddie cuando él le dice que se está cuestionando si él no podría haber salvado a Bobby de haber estado presente en el incidente y no en Texas. Pero ahora Buck se centra en sí mismo y se pone a la defensiva, cuestionando si Eddie piensa que Buck no intentó salvar a Bobby. El problema en esta situación es que la muerte de Bobby es un nuevo factor que añade a la dinámica entre los personajes, pero de forma negativa. Otro ejemplo siendo la tensión entre Athena y Chimney, que parece ser un tipo de resentimiento por parte de Athena contra Chimney. Y esto no está en sintonía con el estilo que se tenía en 9-11. Es por este tono incoherente con el estilo planteado que se abre la posibilidad de que la audiencia sienta una desconexión con la siguiente temporada del show y con el spin-off que están planeando sacar al aire. Entonces es preocupante pensar que la muerte de Bobby, un personaje fundamental y muy querido, podría ser el primer paso a que el programa llegue a su fin y que no sea un final agradable en ningún sentido. Desde un comienzo esto va mal.
porque incluso antes de que saliera el previo oficial del episodio, cuando se dio la filtración del rodaje, los fans no descansaron en ningún momento para expresar su descontento y hablar de cómo no era correcto que mataran a Bobby. Además, los mismos actores mostraron que estaban tristes y confundidos por la decisión por parte del escritor. Y los motivos que dan para justificar la decisión del guión se sienten más como una excusa que sacaron de último minuto y no como algo que estuvo cuidadosamente planteado. Bueno, lo único que puedo agregar es que espero que los creadores del show recapaciten y que para la siguiente temporada busquen una forma de arreglar esta equivocación gigante que han cometido, porque honestamente que hayan matado a Bobby se siente más como un castigo a los fans que algo que debería provocar que tengamos más ganas de ver la serie. Y ustedes díganme, ¿qué opinan de lo que ha pasado con la temporada 8 de 9-11? ¿Sienten que esto va a poder mejorar para la temporada 9 o la serie ya está completamente arruinada? Como siempre, si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse, escriban un comentario y no se olviden, si tienen recomendaciones de cosas de las que podría hablar, me avisan.